a todas y a todos. Vamos con otro problema de movimiento ondulatorio. Salió en las de Vago de Valencia en junio de 2005. Dice lo siguiente. El vector campo eléctrico EDT de una onda luminosa que se propaga por el interior de un vidrio viene dada por la ecuación EDT igual a x sub 0 por coseno de pi por 10 a la 15, paréntesis t menos x partido 0,65c. Vale. En la anterior ecuación, c indica la velocidad de la luz en el vacío, e sub 0 es una constante y la distancia y el tiempo se expresan en metros y segundos, respectivamente. Se pide la frecuencia, la longitud de onda, n, el índice de refracción del vidrio, y después la diferencia de fase entre dos puntos distantes 130 milímetros en el instante t igual a 0 segundos. Nos dan el dato de la velocidad de la luz en el vacío, c igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. He guardado el enunciado y he puesto la ecuación de onda, en este caso del campo eléctrico, y como dato teníamos la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y nos pide el apartado A calcular la frecuencia, la longitud de onda y el índice de refracción del vídeo. Vale, fijaos que esta ecuación de onda es un poco diferente a como nos tiene acostumbrado a ponerla, pero en realidad vamos a tener que compararla con una ecuación general. Nosotros tenemos ecuaciones generales de onda, tenemos I de xc normalmente, I de xt igual a por seno de omega t menos kx más phi sub 0, ¿vale? Con omega la pulsación, k el número de onda, y phi sub 0 la fase inicial, ya a la amplitud. También podemos tener en forma cosinoidal I de xt para a coseno de omega t menos kx más phi sub 0. ¿Vale? Se puede emplear una o la otra, lo único que difiere es que el phi sub 0, la fase inicial, va a ser diferente en una y en la otra. Luego tenemos otras expresiones, pongo alguna más, I de xt igual a por seno de 2pi de t partido t menos x partido lambda más phi sub 0. Esta sería otra expresión, realmente es la misma que esta, si multiplicáis quizás este paréntesis sería 2pi t, que sería partido el periodo, eso sería omega, omega es 2pi f o 2pi partido t, y luego tendríamos que 2pi partido lambda, eso sería k. Tenemos la misma expresión. Yo os animo a que siempre lo pongáis todo dentro del paréntesis, solo os aprendáis esta, que realmente también habría otra con el coseno igual que esta. Luego nosotros tenemos que comparar esta expresión con alguna que se le parezca realmente. De todas las ecuaciones que he puesto antes, que acabo de borrar, la que más se le parecía a esta, como podemos ver, es esta. De t igual a por coseno de omega t menos kx. El phi sub 0, aquí no aparece ningún término independiente, podríamos decir. Ninguna fase inicial, luego no va a ser 0. Vale, pues lo único que tenemos que hacer es operar para intentar establecer directamente la relación con esta. ¿Vale? Luego, el pi por 10 a la 15 vamos a ponerlo dentro del paréntesis, o vamos a quitar el paréntesis, nos quedaría que e de t va a ser igual a e sub 0 por coseno de, esto podemos poner 10 a la 15 pi, coseno de 10 a la 15 pi, t menos 10 a la 15 pi, no así, 10 a la 15 pi partido 0,65 c. Vale, y ya tendríamos la expresión y podríamos establecer ya la comparación con la expresión general. O deduciríamos que la amplitud es sub 0, que omega será 10 a la 15 pi y que el número de onda k será 10 a la 15 pi partido 0,65 c. De ahí podremos sacar tanto de la omega la pulsación como del número de onda k, podemos sacar la frecuencia y la longitud de onda. Vale, pues luego, como sabemos que omega es 2pi por f, tenemos que la frecuencia será omega partido 2pi. Y en este caso, como omega es todo este factor, sería omega, y este de aquí, se me olvidó de ahí la x, y ese factor de ahí sería k. Luego la frecuencia será omega partido 2pi, omega es 10 a la 15 pi partido 2pi, tachamos el pi y el pi, se nos quedaría 5 por 10 a la 14. Y estos son segundos a la menos 1,
o hercios. Vale, ya tenemos la frecuencia, que era lo primero que nos pedían. Vamos a por la longitud de onda. Vale, si nos dicen que la K, lo hemos visto, que K es este factor de aquí, ya lo de la X en la expresión general, aquí, ¿vale? Y nosotros sabemos que K es 2pi partido lambda, tendremos que lambda es igual a 2pi partido K. Y eso si lo operamos, bueno, tenéis que disculpar los ruidos. En algún otro vídeo lo he comentado, que bueno, estamos en unas semanas que estamos de confinamiento, ¿no? La mayoría de la gente está en casa con el coronavirus y en fin, muchas veces pasa que hay muchos ruidos, espero que nos molesten muchísimo. Vale, seguimos. Luego aquí nos quedaría 2pi partido K, el número de onda, que es 10 a la 15 partido 0,65 C. Vale, y operando con la calculadora, ¿vale? Aquí me he dejado el pi de la K, no un pi, aquí se tacha con este. Operamos con la calculadora, sería 2 por 0,65 por 3 exponente a la 8, que es la velocidad de la luz, y todo eso dividido 1 exponente a la 15. Nos va a dar 3,9 por 10 a la menos 7. 3,9 por 10 a la menos 7. Estos son metros. Vale, ya tenemos la longitud de onda, que era, segundo que nos pedían, longitud de onda. He borrado alguna cosita para hacerme hueco. El índice de refracción, que es lo que tenemos que calcular ahora, ¿vale? Es el cociente entre la velocidad de la luz y la velocidad de propagación. Siempre va a ser mayor que 1. Recordad que la velocidad de la luz es la velocidad más alta posible y es constante para cualquier observador. Eso era de un postulado de la relatividad especial de Einstein. ¿Vale? Luego aquí tenemos que la velocidad de luz sí que la sabemos, nos la dan como dato, pero no la velocidad de propagación, la tenemos que calcular. Calculamos la velocidad de propagación, sabemos que es lambda por f, longitud de onda por la frecuencia, y las dos hemos calculado ya. La longitud de onda es 3,9 por 10 a la menos 7, 0,9 por 10 a la menos 7, y luego la frecuencia es 5 por 10 a la 14. Vale, pues realizamos esa operación, 3,9 exponente a la menos 7 por 5 exponente a la 14, ¿vale? Y esto nos dará 1,95 por 10 a la 8, 1,95 por 10 a la 8 metros segundo a la menos 1. Realmente aquí hubiéramos podido sumar los exponentes menos 7 más 14 y simplemente multiplicar 3,9 por 5. A veces a mí se me olvida y hago todo cuando es mucho más sencillo. Luego el índice de refracción, a ver si nos sale mayor que 1, esperemos que sí, sería C, 3 por 10 a la 8, dividido 1,95 por 10 a la 8. En este caso, podemos quitar 10 a la 8 y 10 a la 8, y 3 partido 1,95 nos va a dar, 3 partido 1,95 nos da 1,54 aproximadamente. No tiene unidades, ya que es una relación entre dos velocidades, ¿vale? Serían las unidades de uno y las unidades de otro. 1,54. Ya tenemos el apartado A. En el apartado B nos piden la diferencia de fase entre dos puntos que están separados 130, me gustan 3 milímetros, son nanómetros, ¿vale? 130 nanómetros. Bueno, si lo hubiéramos hecho con milímetros y nos equivocamos y ponemos milímetros, realmente en la llevado el profesor corrector tampoco debería puntuarnos muy a la baja si hemos puesto milímetros. Otra cosa es que pueda pensar que hemos puesto adrede milímetros porque no sabíamos si nanómetros es 10 a la menos 9 o 10 a la menos 6, porque a veces pasa eso. Recordad, micra es menos 6 y nano menos 9. Vale, en este caso la diferencia de fase es una ecuación que es el número de onda por la distancia que hay entre los dos puntos, y el número de onda, lo he apuntado allí, he borrado todo lo anterior, ¿vale? El número de onda es 10 a la 15 pi partido 0,65 veces la velocidad de la luz por la distancia entre los dos puntos, que son 130 por 10 a la menos 9. Y esto, nos va a dar
Ya lo he hecho con la calculadora, ¿vale? Para avanzar un poquito, nos da 0,6 periodo pi. Esos son radianes. Bueno, pues hasta aquí el problema. Espero que lo hayáis entendido y nada, nos vemos en el siguiente problema.